buenas a todos. En tan solo 80 días será nuevamente Domingo de Ramos. A las puertas de cerrar definitivamente la Navidad, que lo haremos precisamente este domingo, en tan solo 11 ocurrirá esto. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a La Última Trabajadera, el programa de las cofradías de Almería. Iniciamos este 2026, este nuevo año, y lo hacemos como siempre repasando las últimas noticias, las noticias más importantes de los últimos días del mundo cofrade almeriense. Algunas hermandades, aprovechando la visita de los Reyes Magos, han compartido algunos de los regalos que disfrutaremos la próxima Semana Santa, como ha sido el caso de la Hermandad del Resucitado, que a través de unas fotografías han mostrado las diferentes piezas ya talladas que conforman el paso del Señor de la Vida, un trabajo que viene realizando José Ángel Vanegas desde el pasado 2022. De esta forma, el próximo Domingo de Resurrección, la hermandad estrenará esta nueva fase de talla del paso, sumando al esperado estreno de la primera de las imágenes que acompañarán al Señor de la Vida, en concreto María Magdalena, que se encuentra tallando en este caso José María Leal. En los próximos días ya comenzarán las primeras igualás del año, antesala inequívoca de la llegada de una nueva Cuaresma y, como no, de una nueva Semana Santa. Debido a la fecha en la que este año cae la Semana Mayor, pronto los primeros costaleros comenzarán a transitar por las calles de los barrios almerienses en su particular preparación para los días grandes de nuestra ciudad y de nuestras hermandades. La Hermandad de la Borriquita comienza a dar los primeros pasos hacia la conmemoración de su centenario, anunciando que será el artista José Cabrera Lasso de la Vega el encargado de realizar el cartel anunciador de la efeméride que la Corporación del Domingo de Ramos celebrará el próximo 2028. El prestigioso y experimentado artista ha realizado multitud de carteles por toda la geografía andaluza, realizando anteriormente para Almería el cartel anunciador del Besapiés del Cautivo para la Hermandad del Prendimiento. Y en el programa de hoy, como cada inicio de año, ponemos la atención en la Hermandad de la Virgen del Mar, que se prepara para vivir la romería de la patrona, que tendrá lugar este domingo tras vivir un mes de diciembre intenso con los cultos celebrados en su honor. Durante los mismos se presentaron los esperados diseños del futuro manto y rostrillo para la patrona. Hoy recibiremos en plató a su diputada de Comunicación, Mariola Martín, para comentar estos y el resto de asuntos de la actualidad de la corporación. Posteriormente, en nuestra sección de tertulia, hablaremos también de estas apuestas patrimoniales que está llevando a cabo la Hermandad de la Virgen del Mar. Pues efectivamente, como decíamos, como cada inicio de año, nos gusta poner la atención en la Hermandad de la Virgen del Mar, quien nos abre de par en par siempre, como digo, cada inicio de año con esa romería en Torre García, pero es que la actualidad de la Hermandad de la Virgen del Mar este año va mucho más allá y queremos hablar de todo ello, como decíamos, con Mariola Martín, diputada de Comunicación, que nos acompaña ya en plató. Mariola, muy buenas. Muy buenas. Bienvenida. Feliz año. Igualmente, bienvenida al programa. Muchas gracias. Y como digo, la actividad de la Hermandad, Mariola, está siendo muy intensa. En primer lugar, te voy a empezar preguntando por la romería, ahora hablaremos de todo ello, como digo, en lo más próximo, este domingo. ¿Cómo están yendo esos preparativos?
Bueno, los preparativos a tope, como puedes imaginar, estamos de lleno en esa, en esa preparación de la romería y bueno, pues todo para que cuadre todo perfectamente, iniciemos este año como lo iniciamos todos los años, con ese segundo domingo de enero, yendo todos de convivencia a venerar a la Virgen del Mar. ¿Cómo se presenta también este año, Mariola? No sé también si a nivel de participación tenéis algunos datos, también de meteorología, que sabemos que el tiempo influye muchísimo en la romería. La meteorología parece que nos va a respetar, parece. De asistencia, pues siempre esperamos, por supuesto, la máxima asistencia. Todas las personas, tanto las devotas de la Virgen del Mar como esas personas que acompañan a esa convivencia, siempre están deseosas de ir a ese domingo de celebración. Entonces esperamos que la asistencia sea masiva, igual que todos los años, por supuesto. Y sobre todo eso, que el tiempo nos respete, porque tras una Navidad un tanto... bueno, tormentosa, sí, por decirlo. Para lo que estamos acostumbrados en Almería, sin ninguna duda. Vamos. Claro, pues esperamos que este domingo ya sea pues soleado y maravilloso. ¿Fresco? Pues sí, seguro que sí, pero bueno, con un buen abrigo todo se pasa. Sí, sí, bien es cierto que el viento muchas veces suele ser un acompañante un tanto molesto. Esperemos que aunque pueda hacer un poco de frío, en ese sentido el viento no haga su acto de presencia y por supuesto la lluvia, que también ha habido algún año que por desgracia también se ha hecho presente. Pero, como decíamos, Mariola, con esta romería, estos actos ordinarios, vamos a decir, dentro de la vida de la hermandad, también el próximo lunes, la hermandad también tiene una cita importante. Importantísima, porque es verdad que la hermandad en estos 2 años entramos en un camino de celebraciones, de conmemoración de 2 efemérides importantísimas para nosotros, como son el 75 aniversario de la coronación de la Santísima Virgen del Mar y el 525 aniversario de su aparición. Entonces ahora se nos avecinan 2 años muy movidos, con muchísimas actividades. Y este próximo lunes, 12 de enero, en el Ayuntamiento haremos esa presentación oficial del logo conmemorativo y también del cartel conmemorativo para estos 2 años que se nos vienen. Cuéntame un poco, Mariola, las personas, ¿no?, que se han decidido para realizar estos encargos. ¿Qué ha buscado la hermandad, ¿no?, insisto, con estos encargos, sobre todo ante la efeméride que se pretende representar con ellos? Claro, ten en cuenta que, como dice, esa efeméride es súper importante para nosotros, son unos aniversarios muy potentes. Entonces, lo que hemos querido, pues obviamente es algo bonito, por supuesto, pero sobre todo algo con esa relevancia, que le dé ese carácter importante y de solemnidad que queremos y que creemos que tienen estas 2 efemérides. Para el tema del cartel nos hemos decidido por Pablo Fernández Hurtado. Es un joven granadino con una amplia experiencia, estudió Bellas Artes en Granada, después completó su estudio en la capital hispalense, entonces tiene una amplísima experiencia en todo el tema del mundo cofrade, ha participado tanto a nivel escultórico como a nivel de cartel y bueno, yo que ya he podido ver ese cartel, una maravilla y de hecho ha dado en el clavo con lo que la hermandad quería. Y para el tema del logotipo, porque hemos diseñado un logotipo especial para estas 2 efemérides, nos hemos decidido por Alejandro Valverde Miranda, un almeriense también con muchísima experiencia en todo este tema del diseño y también la verdad es que es un logo muy completo, muy elegante, que el lunes podrá verse y además tendremos su visita y en el ayuntamiento estarán ellos 2 para explicarnos muchísimo más detalle todo eso. Para ir descubriendo poco a poco lo que va a dar de sí estos años, me decía antes de empezar que la hermandad va a esperar un poquito, que este lunes se va a presentar estas cuestiones y que poco a poco se irán desgranando el resto de actos, ¿no? Claro, tampoco queremos saturar a todo el mundo ahí contando todo, ¿no?, y desvelando todas las sorpresas, siempre nos gusta mantener esa emoción. Sí que puedo adelantar que va a haber muchas actividades. Este año en concreto se centrarán obviamente en ese 8 de abril, que es el día de la coronación, esa coronación que se hizo en 1951, pues se centrarán mucho en ese 8 de abril y que, bueno, que habrá de todo, habrá tanto actividades más religiosas, actividades un poco más culturales, con lo cual nosotros siempre lo decimos, atentos tanto a redes, página web, ayuntamiento, diputación, que están colaborando en ese sentido en todos nuestros actos, que se irán desgranando.
Nosotros también estaremos muy atentos, Hombre. Mariola. Seguramente te tengamos por aquí en alguna otra ocasión, a ti, a Jorge o a la persona que sea de la hermandad, que estamos encantados siempre de hablar de todas estas cuestiones que giran en torno a la vida de la Hermandad de la Virgen del Mar. Hablemos también, echando ahora un poquito la vista atrás, a esos cultos de diciembre que comentábamos han sido intensos como de costumbre, pero antes de ahondar un poquito también en ello, mencionar que se han presentado dos piezas de las que queremos también comentar, dos piezas importantes dentro también de lo previsto para este aniversario. Pero si te parece, Mariola, cuéntame un poco primero qué valoración habéis podido hacer de estos cultos, cómo se han desarrollado, cómo lo habéis vivido. Pues lo hemos vivido muy emocionados también, porque es verdad que esos cultos, como tú bien dices, ya se hicieron dos presentaciones muy importantes que también van un poco encaminadas a todo lo que es el futuro, ¿no? Y entonces pues han sido unos actos muy solemnes, muy emotivos para nosotros, donde en uno de ellos sobre todo se nombraron nuevas camareras, que eso, quieras que no, hace mucha ilusión porque bueno, pues son nuevas hermanas que van a estar en este grupo ayudando y cuidando de la Virgen y venerándola. Y entonces fueron unos actos que, a pesar, volvemos a lo mismo, ¿no?, de esa meteorología tan mala que hemos tenido, esos fríos que hemos tenido en esos días, pero la gente se ha volcado, la iglesia llena. Y muy bonito, muy bonito. Qué bien. Y como decíamos, se presentaron esas dos piezas, vamos a decir, dos de las tres piezas que hay previstas para estos aniversarios que se van a ir celebrando. Y en este caso han sido el manto para la Virgen y un rostrillo. Vamos, si te parece, a empezar un poco por el manto, que quizá también era una de las piezas, ¿no?, que quizá más interés habían despertado en el mundo cofrade, porque ha sido un diseño muy interesante, ¿no?, el que se ha presentado. Así es. La Virgen tiene muchos mantos, no lo podemos negar, y tiene ese maravilloso manto que donó la reina Isabel II. Pero es verdad que esta Junta de Gobierno y los miembros que también pertenecían a la anterior Junta de Gobierno siempre teníamos ese deseo de seguir haciendo, ¿no?, igual que el resto de fieles, de tener otro manto. Entonces se le ha encargado el diseño a Palenciano, una empresa de Andújar, un taller de Andújar de Jaén, y la verdad es que han tenido una delicadeza exquisita, porque lo que han hecho ha sido coger como inspiración ese manto de Isabel II, que es una joya única. Ya nos lo confirmaron expertos que dicen que es una joya totalmente única, tanto por el bordado, la forma del bordado, el diseño. Entonces, lo que ha hecho este taller para ese diseño es hacer lo mismo, inspirarse ahí. Entonces, tiene esa misma forma, esa forma de capa, y bueno, obviamente todo el conjunto se hará en una tela de otomán mezclado con tul también, y con un tisú azul celeste, con tul no, con un tisú azul celeste con bordado de hilo o bien de oro o de plata. Se tendrá que decidir, pero en principio va a ser en ese azul celeste, bueno, pues en honor a ese color mariano, ¿no? Y lo que es todo el tema del bordado, la decoración, pues imagínate, todo muy basado en nuestra hermandad, incluso en el santuario. Hay una parte que está inspirado en esas columnas que tiene el santuario. Por supuesto, estarán todos los motivos marineros, está también todos los motivos vegetales basados en esa inspiración renacentista que va a tener ese manto. Así que es un diseño muy, muy, muy elegante y muy bonito, que cuando nos veamos hecho realidad nos va a gustar mucho a todos los almerienses, seguro. Qué bien. De nuevo, yo estoy haciendo agenda ya, Mariola, para apuntarme todo, que no se me olvide nada. No sé, compañeros, si podemos ver alguna imagen de ese manto. Creo que teníamos por ahí alguna para que los espectadores también puedan ir visualizando todo lo que estamos explicando. Pero como bien decías, Mariola, qué interesante, ¿no?, cómo los artistas saben encontrar, ¿no?, en la propia historia de la hermandad y en la propia historia de su patrimonio esas referencias sobre las que hacer también que estas piezas patrimoniales no sean vacías ni simplemente bonitas, sino que además cuenten en cierta forma la propia historia de la hermandad. Pues tal y como dices, porque al final un manto podemos hacer muchos diseños y para una virgen pueden ser infinitos los diseños, pero cuando cogemos toda esta historia tan extensa que tenemos, tantos siglos de historia que tiene la Virgen del Mar, con todo ese ajuar, pues al final se han basado en eso, igual que el rostrillo, ¿no? Se han basado en han tenido esa inspiración, esos elementos básicos de nuestra historia, del mar, tanto las azucenas blancas, en el caso del manto incluso hasta esas azucenas que
que se habla también en el himno. Entonces, bueno, por supuesto también está todo el símbolo de los dominicos. Obviamente, los custodios de nuestra Virgen desde esa aparición en 1502. Entonces, es una maravilla ver cómo cualquier artesano decide indagar, investigar y coger todos esos trocitos de historia y al final plasmarlo en un diseño. Es una maravilla y sin duda también entiendo que la apuesta de la hermandad, ¿no? por un taller, por un diseñador como lo es Palenciano, pues venga un poco, ¿no? a reflejar esa decisión de escoger una persona que entiende y sabe lo que está haciendo. Claro. No, cuando nosotros nos reunimos en juntas siempre obviamente se presentan opciones en cualquier diseño que se quiera hacer o en cualquier actividad así que se pueda elegir y Palenciano era como un claro ganador desde el principio. También interesante el color azul, lo has comentado, ¿no? Ese color mariano, inmaculista y también relacionado obviamente con el mar, sobre todo aquí en Almería que lo tenemos con esos tonos más turquesas, pero también de alguna forma aportar al propio patrimonio que tiene la Virgen del Mar, que creo, si no me falla la memoria, que en esos tonos no tiene ningún manto. Tiene uno, o podríamos decir que tiene dos, pero son mantos obviamente muy sencillos. Hay uno que se le suele poner en la feria, que tiene una base celeste, pero es como si fuera tipo mantón de Manila, con unos bordados más de esa inspiración. Y luego tiene otro celeste que se le suele poner en noviembre, pero es mucho más suave, ¿no? A nivel de bordado y demás es mucho más pues, sencillo. Obviamente este manto se pretende que sea un manto con empaque, con elegancia y que pueda ser utilizado en eventos pues, muy importantes. Y otra de las piezas también, Mariola, que se ha presentado, lo venimos comentando, ha sido ese rostrillo, también una pieza característica del ajuar de la Virgen, pero en este caso recuerdo, ¿no? cuando se comenzaba a hablar de el proyecto para realizar este rostrillo, que se hablaba de un estudio relativamente minucioso a la hora de sacar no todos los rasgos de la Virgen, que se trabajase bien no solo en el diseño sino también en la forma de este rostrillo. Sí, para hacer este diseño del rostrillo, como tú bien dices, se ha hecho un estudio súper minucioso porque tenemos que tener en cuenta una cosa, la Virgen del Mar no es una imagen al uso como otras vírgenes que podemos encontrar, la Virgen del Mar es una talla de madera, con lo cual todo lo que es su cara, su rostro, es más difícil de enmarcarlo con un rostrillo. Entonces, el taller, que son la joyería Oribe, sí que tenía muy claro que lo que quería era potenciar esa cara, no que se le ocultara. Al final tiene una carita muy chiquitita y lo que querían hacer era potenciar esa talla, ese enmarcar ese rostro. Y bueno, pues otro diseño maravilloso. Y en este caso en lo que se han inspirado, además por supuesto de todos esos símbolos marinos y demás, se han inspirado muchísimo en la propia Virgen, ¿no? En la propia talla, esa talla gótica con sus características tan peculiares y al final pues va un poco en esa línea con unos detalles vegetales, unas hojas de roble, con dos ángeles marcando la cara, en fin, algo muy centrado en la Virgen y sobre todo también muy en comunión con esa corona que tiene la Virgen de Félix Granda, para que todo sea un conjunto, que no parezca obviamente una corona por un lado y un rostrillo por otro, que al final es lo que es, porque son dos joyas hechas en épocas totalmente diferentes, pero que tengan esa continuidad, que se puedan utilizar como un conjunto completo. Claro. No es tarea fácil igualar la corona de la Virgen del Mar, es decir, estamos viendo en pantalla ese diseño, cómo la dificultad se puede apreciar a simple vista, pero también el destacar, ¿no? la realeza que también se le ha dado a la pieza con la utilización, ¿no? o que se pretende hacer con la utilización de joyas preciosas, de este tipo de elementos, como digo, que ensalzan la realeza de la Virgen. Sí, son dos, tanto el manto como este rostrillo, son dos joyas que tienen que ser, son muy elegantes, son muy solemnes y al final pues son dos joyas que deben utilizarse pues en todos esos momentos tan importantes que al final tiene la Virgen, porque para todo lo demás también tiene un ajuar enorme, con lo cual se van utilizando todo, pero es verdad que estas dos piezas sí queríamos que fueran mucho más
de realeza, como dicen, ¿no? Claro. Obviamente, Mariola, las preguntas son obligadas, pero yo entiendo que todo esto, y más en estos niveles y en estas categorías, no son de un día para otro, pero obviamente los cofrades, cuando vemos imágenes como esta, donde se ve ese diseño maravilloso del manto, pues queremos verlo hecho realidad. Entonces, yo te tengo que preguntar un poco plazo, un poco previsión de cuándo podríamos ver esto como realidad. Es complicado, es muy complicado decirte un plazo. Hombre, nosotros si nos dieran a elegir, obviamente nos encantaría tenerlo para todos los eventos, obviamente para la aparición, ya te digo, este año no. Ya el domingo va a ser complicado. Que no. Pero hombre, pero es muy difícil y también es muy difícil decir plazos, muy difícil, porque estamos hablando que son trabajos tan minuciosos a mano, básicamente, entonces no es algo tan industrial que se pueda decir, esto en una semana está. Claro, y además que precisamente en el programa comentamos mucho, en muchas ocasiones, cada vez que hablamos de patrimonio, que recomendamos siempre que es preferible tardar un poco más, pero que la pieza quede del nivel que se espera, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Con toda la calidad que ya tiene el diseño, que también se pueda extrapolar al resultado final y que muchas veces en el buen sentido, ¿no? Las prisas de los cofrades nos llevan a querer correr a veces demasiado y es preferible que quede una pieza para la eternidad y que quede digna para la Virgen y para la patrona de la ciudad, pero que aunque se tarde un poquito más. Yo, como te decía, Mariola, tú como periodista también lo sabes, tenemos que hacer esas preguntas igualmente. Sí. Dicho esto, también otra de las piezas que todavía no se ha presentado, pero que también está previsto, entiendo que se haga, es esa ráfaga, ¿no? O por lo menos se anunció así, que también se pretende que esté dentro, ¿no? de estas piezas que quiere incorporar la hermandad a su patrimonio. Claro, es lo que hablábamos antes, cuando entramos la nueva Junta de Gobierno y ya con esa idea previa desde los miembros que pertenecíamos a la Junta anterior, siempre queríamos, obviamente, aumentar ese ajuar de la Virgen y aumentar pues todos sus enseres, bueno, un poco o ir renovando. Y claro, pues surgen muchísimas ideas. Las más importantes eran el manto, el rostrillo y la ráfaga. Pero bueno, vamos poco a poco. Como te he dicho antes, tampoco podemos soltar todo de golpe, que saturamos y también evitamos la sorpresa. Pero bueno, son ideas que sí que tenemos en la cabeza, no en la cabeza, sobre la mesa y poco a poco irán viendo la luz. Qué bien. Pues como digo, estaremos muy atentos, Mariola. Y antes de ir despidiendo la entrevista, quería también comentarlo, tenía apuntado por si nos daba tiempo y creo que nos va a dar tiempo, porque hace unas semanas comentábamos en el programa precisamente que la hermandad ya comenzaba a dar ciertos pasos, la hermandad en el sentido de todas las instituciones implicadas, que Jorge nos explicó en su momento que no es una cosa solo de la hermandad, hablo de la restauración del santuario, y también pudimos ver esa grata noticia de que de alguna forma se están comenzando a dar pasos, ¿no? Pues así es. Nosotros cuando llevamos muchos años intentando realizar esa reparación, esa restauración del santuario. Pero bueno, esto no es como mi casa, que yo en mi casa, pues cuando ahorro, hago mi reparación o pido un préstamo y hacemos una reparación. Esto es una cosa muy complicada, como tú decías, donde confluyen muchísimas instituciones, confluyen bienes de interés cultural y es muy difícil a nivel administrativo ir saliendo de todo ese proceso, pero lo estamos haciendo. Ya habéis visto noticias, ayuntamiento, entonces estamos en ese camino y estamos muy contentos y muy felices porque sabemos que ya empezamos a ver una luz a lo largo del final del túnel, donde sabemos que en algún momento ese santuario se restaurará como se merece para darle a Almería pues esa iglesia, ese santuario que acoge a su patrona, que al final debería ser una de las obras más importantes de la capital. Qué bien. Pues como digo, noticias muy ilusionantes para todos los almerienses, para todos los cofrades. Lo que sí no sé de dónde voy a sacar más tiempo, porque todos los proyectos que tenéis encima de la mesa, ¿verdad?, es de alabar el trabajo que está haciendo esta Junta de Gobierno con Jorge a la cabeza, porque con los aniversarios, los proyectos, los actos ordinarios de la hermandad, sabemos que son muchas cosas y que se está haciendo un esfuerzo enorme, así que os animamos a que sigáis en esa línea para bien de la ciudad y para bien de todos los almerienses. Pues querida Mariola, muchísimas gracias por acompañarnos, no te entretenemos mucho más, que sabemos que todavía hay mucho trabajo por hacer de cara a ese domingo, así que lo dicho, muchísimas gracias, seguiremos pendientes como siempre de toda la actualidad y de todas las noticias de la hermandad. A vosotros siempre.
Nosotros pues nos vamos rápidamente a publicidad, nos hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida volvemos para seguir hablando sobre este patrimonio de la Virgen del Mar tan rico y que tanto hay que comentar y estas nuevas piezas. No se vayan, que volvemos enseguida. Nada. El vacío más absoluto. El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. Bien, pues estamos ya de vuelta para continuar hablando de este incremento patrimonial en el que está trabajando la Hermandad de la Virgen del Mar, abriendo en este caso nuestra sección de análisis, de tertulia y de debate para comentar especialmente esos dos estrenos, esos dos proyectos que se han presentado durante los cultos del pasado mes de diciembre y que hemos comentado con Mariola en el bloque anterior. Y para ello tengo el placer de saludar aquí en plató a mi querido amigo Javi Barranco. Javi, muy buenas. Muy buenas a todos, feliz año. Encantado de estar aquí en este nuevo año, en este inicio de año. El placer es nuestro, Javi. Saludamos también que nos acompaña al otro lado de la pantalla al amigo Juan Miguel Ojeda. Mi querido Juanmi, muy buenas. Muy buenas, Javi. Muy buenas. Bueno, Javi al cuadrado, que estoy dos Javi al cuadrado. Gracias por atendernos también, Juanmi, desde Madrid, desde tu residencia actual, para hablar de estos asuntos que sin duda estoy convencido que entre los dos invitados que tenemos aquí va a ser un lujo y un aprendizaje seguro de todo lo que, como digo, todo lo que puede rodear este incremento patrimonial. Y para ir comenzando, empiezo contigo, Juanmi. ¿Qué valoración haces tú de estos dos diseños que se han presentado, tanto del manto como del rostrillo en línea general? Ahora iremos profundizando. Bueno, son diseños que la hermandad ha tenido a bien aprobarlo y realizarlo. Yo lo veo estéticamente muy fino, pero a mí se me queda un poco, bueno, que está a la altura del manto regio, pues como jugar la Champions. Entonces, pues claro, al final es algo que va a estar en competencia con ese pedazo manto, ¿no?, que tiene la Virgen del Mar. Y también con la estética de la Virgen del Mar, que tampoco se entiende sin el manto regio, para mi gusto. Javi, vengo por aquí en plató. ¿Cómo valoras tú estos dos diseños? Pues yo tengo sentimientos encontrados y tengo que hacer una diferencia entre las dos piezas. En cuanto al rostrillo, me parece una absoluta preciosidad. Yo creo que va a ser de las mejores piezas de joyería que vamos a tener en la ciudad. Me alegra además que se ponga en valor el patrimonio que tiene la Virgen, que tiene en su joyero una cantidad de piezas importante, ¿no? Y que por la idiosincrasia o las características de la estética de la Virgen actualmente no se le pueden ver, no se le pueden colocar. Entonces me parece bien que se aprovechen en este tipo de piezas nuevas. Y en el manto, dentro de que me parece también bien y estoy totalmente a favor de que a la Virgen del Mar se le vaya incrementando el patrimonio, de que se ponga un poco en valor
esta pieza, que es la única o de las pocas que se le pueden poner a la Virgen y que en los últimos años, pues yo creo que desde el manto turquesa, si no me equivoco, pues no nos hemos encontrado con otra pieza parecida. Y hace ya, pues yo creo que más de 30 años seguro. Con lo cual, pues no, yo creo que es una apuesta acertada. ¿Qué pasa? Que me pasa un poco como Juanmi, claro, si ese manto está llamado incluso, porque bueno, entiendo que la antigüedad del manto regio pues requiere de a lo mejor de un cuidado más especial y a lo mejor de que sea reservado para ocasiones más especiales, aunque no me guste esa idea, pues creo que se me queda por debajo de la calidad, por supuesto, del manto regio, y creo que también por debajo de lo que va a representar el rostrillo. Pedro Palenciano además dibuja y trabaja de una forma muy particular y yo no sé, voy a tener que verlo. El manto es muy bonito, ¿no? Yo encuentro esa reminiscencia a las columnas del santuario, me gusta, pero quizá como manto de procesión se me quede, o como manto no recordatorio de estas efemérides que vamos a celebrar, a lo mejor se me queda un pelín más por debajo. Claro, es que tener nada más y nada menos que el manto regio como referencia en una hermandad complica todo, es que complica todo. Es difícil, sin embargo yo creo que la hermandad y el grupo joven lo supo resolver muy bien, o más bien fue Pablo Cortés, ¿no? Pero la hermandad fue en busca de él. Cuando el año pasado, si no me equivoco, hicieron el banderín del grupo joven, que siendo pues una pieza mucha menor importancia, pues oye, recoge muy bien ese espíritu de ese patrimonio o de esa pieza principal del patrimonio de la Virgen del Mar, como es el manto regio. Juanmi, vuelvo contigo. Cuéntanos también un poco, dentro adentrándonos un poquito más, ¿no?, en esta pieza, en esta obra, en su sentido, ¿qué cuestiones crees que son más destacables, menos destacables? ¿Qué crees que pueda hacer que se pueda ver un tanto lejos de ese manto regio? Pues es un poco complicado hacer la comparación, porque evidentemente es una obra de un artista que tampoco quiero cuestionar, pero sí que es cierto que hubiera aprovechado tanto la efeméride de la coronación canónica como la de la aparición. El tema de la representación, sobre todo del tema central, la cola del manto, que aparece la Virgen vestida también al modo alburo, como aparece en unos grabados que hay del 1836, pues como la repetición de esa Virgen que lleva la propia Virgen sobre la espalda, ¿no? Y quizá darle también la importancia de que el manto regio lo regala la reina Isabel II. Quizá hubiera apostado, yo personalmente, opinión, hubiera apostado por renacer un poco las relaciones con la Casa Real y que hubiese llevado incluso el escudo de la Casa Real en el manto, y una forma de hacer ese guiño tanto a las raíces como a ese manto regio, ¿no? Por ejemplo. Porque al final, dentro de todas las representaciones que se pueden aplicar, ¿no?, a un manto, en este caso, sí, leyendo un poco la descripción del diseño, se ve que intenta beber, ¿no?, de la máxima idiosincrasia de la hermandad, incluso del propio patrimonio que ya tiene la hermandad, pero como tú dices, ¿no?, quizá reflejar mejor, ¿no?, el contexto histórico en el que se pretende hacer, que es la celebración de estas dos efemérides, además de forma seguida, quizá le hubiese dado un plus, ¿no?, en cuanto a su originalidad. Claro, también es verdad que no todas las vírgenes pueden decir que tienen un manto regalado por una reina. O sea, no es algo que se dé muy, muy en costumbre. Pero es cierto que en Almería, por nuestra patrona, lo tiene cedido por la reina Isabel. Y es cierto que yo por lo menos hubiera buscado un poco más de simbolismo, un poco más de reflejar esa tradición y esa historia, ¿no?, con ese manto. Y, por ejemplo, es que hay infinidad de fotografías. Ya sabéis que soy muy partidario de que me encantaría ver a la Virgen del Mar revestida otra vez. pero bueno, no. Creo que también hubiera sido una ocasión muy, muy importante para hacer un guiño a esa vuelta, quizá a la vestimenta. Pero, volviendo al tema del manto, pues lo dicho, es que tampoco puede, digamos, hacer una comparación con semejante pieza de bordado. El manto regio va bordado por dos veces, porque lleva
ese recamado sobre tisú plata y luego encima va bordado en oro. Entonces es una comparación muy complicada. Las vistas sí se asemejan un poco al manto y bueno, lo que te he dicho antes, quizá yo le hubiera dado otra vueltecilla. También, Juanmi, comentar, ahora vuelvo a traer el tema aquí a plató, pero decía Javi, ¿no? Esa comparación con, o bueno, esa referencia del banderín del Grupo Joven realizado, sí, creo que era el año pasado cuando se presentaba. ¿Cómo también crees que se puede entender estas piezas que se pretenden ejecutar, tanto el manto como el rostrillo, como esa ráfaga de la que también hablaremos posteriormente? ¿Cómo crees que se pueden entender dentro del contexto patrimonial de la hermandad? Hombre, evidentemente como engrandecer el patrimonio, básicamente. A mí el rostrillo me parece maravilloso, ¿eh? Que no he dicho nada del rostrillo, ahora que lo vemos en pantalla. Todo lo que sea aportar siempre me va a parecer bien en lo que es el patrimonio. Pero no hay que olvidar que también hay otro mucho patrimonio que la Virgen tiene o tenía, ¿no? Y que sería también loable el recuperar ese patrimonio y quizás sería una buena oportunidad para llegar a exponerlo al público, ya no solamente el patrimonio textil, sino el patrimonio, lo que es el joyero de la Virgen. Javi, te voy a sentir, ¿no? Sí, Con las palabras de Juanmi. Parece que Juanmi ya ha estado presente. Yo venía en el coche hablando con José Luis Cantón, con el mayordomo de la hermandad, y parece que hubiera estado Juanmi presente en la conversación porque justo hemos estado hablando pues de cómo, bueno, pues después de bastantes años, me atrevería a decir, la hermandad sí que está haciendo un especial hincapié, ¿no? en incrementar el patrimonio y yo creo que incluso también en mejorarlo, ¿no? Veníamos hablando de que hay un montón de gotelitas, como se suele decir, que hay que ir arreglando, que hay que ir haciendo y que hay que ir mejorando del ajuar que ya tiene la Virgen en el uso diario, que se va poniendo en valor o que se ha ido poniendo en valor en los últimos años. Hace 3 años, si no me equivoco, se recuperó un manto de culto, de camarín, que bordó en su día Carmen Góngora, que llevaba pues, décadas sin usarse, siendo bordado en oro y siendo de mejor calidad que muchos que sí que habitualmente ha estado luciendo la Virgen. Entonces sí que se aprecia un renovado interés, yo creo que también por parte de la gente joven, por parte del cariz cofrade también, que arrastran quizás gente pues como Pepe Luis, ¿no? que pese a, o con la experiencia precisamente que atesora, pues yo creo que están sabiendo llevar estas cosas. Yo creo que nos juega en contra el hecho de que haya estado tantos años la Hermandad de la Virgen del Mar sin verse envuelta en este tipo de hechos, ¿no? Entonces, claro, ahora queremos tanto o ahora anhelamos tantas cosas y al nivel de las piezas que sí que tiene, que quizás esto pues, en otro contexto nos habría parecido maravilloso. Yo sigo diciendo que la apuesta me parece maravillosa, que el diseño me gusta, que me parece un manto de calidad, que seguramente en los talleres que la hermandad está barajando para que ejecuten el bordado, pues la pieza va a ser una pieza de muy buena calidad. Pero claro, si nos lo ponemos al nivel del manto regio nunca va a estar. Va a estar por delante yo te diría que del resto de mantos que tiene la Virgen prácticamente. Pero bueno, pues no deja de ser opiniones sin que nadie nos quiera, porque entiendo que voy un poquito de la mano con Juanmi en esto, sin que nadie nos quiera ni malinterpretar ni nada, sino simplemente, bueno, pues no dejan por supuesto, de ser opiniones. Juanmi iba a comentar algo, creo, ¿no? Sí, y también importante, es tan importante el buen diseño como el buen taller donde se haga. Es decir, no podemos tener un diseño estupendo y llevarlo a un taller no tan estupendo, para que me entendáis. Sí, a mí Entonces, si se hace una apuesta... La intención de la hermandad y del propio diseñador es estar vinculado, pese a que el taller de Pedro Palenciano pues, está en plena ejecución de múltiples proyectos y ahora mismo no se puede hacer cargo de sacar el manto en las fechas que la hermandad, pues lógicamente con los aniversarios pretende. Sí que va a estar pendiente de la ejecución, lógicamente, pues al final el autor en la interpretación del bordado tiene mucho que decir. Yo no pongo, ahí por ejemplo no pongo yo la duda de que vaya a resultar.
Quería también comentaros, porque lo hemos tocado un poco por encima, lo hablábamos también antes de empezar el programa, el hecho de que de alguna forma venga, entre comillas, ¿no?, a sustituir en ciertos momentos a ese manto regio en la presencia de la Virgen en la calle. Decía Juanmi que para él la estética visual de la Virgen es con ese manto regio, y en este sentido no sé si quizá esa pretensión, ¿no?, que se ha dado un poco a conocer no ha hecho ya que estemos comparándolo constantemente con el manto regio, pero no sé si quizá, bueno, no sé, ¿cómo valoráis vosotros? Hombre, yo creo que la situación? hermandad no buscaba o no busca sustituir el manto regio con esta pieza. Pero inevitablemente, y es normal, ¿no?, la fecha en la que se hizo el manto, la calidad, el uso que, bueno, en algunos momentos, por desconocimiento, pues se ha podido hacer, pues yo entiendo que hace que, después de la restauración tan grande que le hizo el taller de Elena Caro, si no me equivoco, pues es normal que el manto requiera de cierta reserva, ¿no? Me pasa un poco, pues como ha dicho Juanmi, yo la iconografía de la Virgen del Mar la entiendo, o me gusta entenderla con ese manto, sí que también la hemos visto mucho con el turquesa, incluso con los verdes o demás, pero pues en la calle, pues a mí siempre se me va a antojar con el manto regio. Claro. Pero bueno, es que los años pasan para todo y también para el manto. Lo que sí es verdad que creo que también hay que tener cierto ojo, no cierto cuidado a la hora de entender que, y que no se me malinterprete, que el patrimonio o el mejor patrimonio hay que guardarlo demasiado. No vayamos a sobrepasarlo en cuanto a guardarlo. Yo quiero hablar de cierta reserva, no de que el uso sea puntual. Claro. Quiero pensarlo así. Claro, lo digo porque también en algunos otros contextos, no en Almería, sino en otras ciudades donde piezas textiles de bordado que son extremadamente ricas en su ejecución y en su diseño, se tiende a quizás sobreguardarlas demasiado, ¿no, Juanmi? Hombre, yo creo que el manto regio no está como para dejarlo guardado. O sea, no es una pieza que esté tan mal. Desde el año 2000, cuando se aprobó la restauración, en 2001 se hizo una restauración, quiero recordar, luego se reestrenó en 2006, si no me equivoco. Han pasado 20 años. Yo creo que también esto viene, lo que ha comentado antes Javi, de que como el grupo joven, la gente tira, ya nadie puede decir que no ha visto una fotografía o no se ha informado con el tema de internet y el tema de cómo tenemos la información, gracias a Dios, a mano. Es decir, que tanto la manipulación como el cuidado de las prendas textiles ya no se nos puede decir que no. O sea, y desgraciadamente o por suerte la Macarena se ha restaurado por esa, ¿no? En Sevilla, ¿qué nos ha pasado? Que tenemos que estar más encima de las piezas patrimoniales que tenemos. Entonces no vale restaurarlo y dejarlo 20 años o 15 años y luego no, es que está mal. Es que es un manto que es muy rico en bordado, es pesado y tiene una cantidad de años ya considerable. Entonces hay que apostar más por una continuidad en la conservación de ese patrimonio que no acumularlo y decir, es que ya mira cómo está. Entonces creo que esa también es la importancia o la señal que hay que poner en valor, ¿no? De ya no solo de tener una conservación más en el tiempo, más continua. Claro, justo Creo. Por ahí va mi pregunta, ¿no? Con el hecho de entender que el reservar una pieza tan importante de patrimonio no se queda exento de que se siga teniendo que cuidar e incluso, bueno, mejorar, ¿no? Quizá en la conservación. En el uso también va el cuidado, ¿no? Al final una pieza que tú no vas a sacar de una vitrina, pues también la acabas dejando un poco, ¿no? Estará muy bien conservada de forma estática, pero yo creo que también se le pierde, pues bueno, el ojo en la manipulación, se le pierde el cuidado que se tiene de una pieza cuando se le va a colocar y se revisa, cuando se está pendiente de que el estado sea óptimo para el uso. Entonces, bueno, yo no creo que sea la intención de la hermandad apartarlo ni dejarlo dentro de una vitrina. Espero.
Pero bueno, pues sí que es verdad que bueno, hay que tener cierto cuidado por lo que ha dicho Juanmi, ¿no? Es pesado a la hora de trabajarlo. De hecho, el cambio que se hizo en las jarras del paso ya estaba enfocado a esto, ¿no? A que el manto no fuera tan plegado, a que no fuera rozándose con la orfebrería de la jarra y demás. Entonces, bueno, pues yo creo que se han ido dando pasitos en el cuidado de esta pieza y que la hermandad debe de velar también por esa conservación. Estamos hablando de una de las mejores piezas bordadas que hay en el país y que merece pues, la atención y el cuidado del que estamos hablando. Dicho esto también, hemos comentado que otra de las piezas que se pretende trabajar durante estos aniversarios, aún no se ha presentado el diseño, pero es conocido por todos la intención de incluir en el patrimonio una ráfaga para la Virgen, quizá también algo un poco más sorprendente, ¿no? En cuanto a esa estética de la imagen. Y en este sentido, ¿cómo entendéis también esta apuesta patrimonial, Javi? Pues, ¿por qué no? Es verdad que creo, no sé si leí o ha sido a raíz de alguna charla con gente de la hermandad, ¿no? Que está más llamada a la hora del culto interno que de estar en la calle. Pero bueno, a mí me parece interesante. Yo al final creo que estos atributos, cuando hablamos de las potencias en una imagen de Cristo, me pasa lo mismo. Pues yo entiendo que ¿por qué no? Una imagen que hasta ahora no ha presentado una ráfaga, como hasta el momento en el que se dejó de revestir, no se había visto a la Virgen sin vestir, o hasta que se empezase a usar una media luna, o hasta que, pues bueno, pues no dejan de ser atributos que pueden incorporarse o quitarse. ¿Que nos va a chocar estéticamente? Pues sí, es que llevamos conociendo... ya nos pasó cuando hace unos años le sustituyeron el pollero, ¿no? Que también hubo su controversia ahí porque no todo el mundo terminaba de gustar. Al final creo que es un icono estético muy marcado en nuestro sentir de hijos de la Virgen del Mar todo. Y bueno, pues yo creo que va a ser llamativo. A mí me sigue pareciendo bien que se apueste por el patrimonio, por presentar a la Virgen de forma rica y de forma diferente, porque bueno, creo que no va a venir a adulterar la iconografía básica de la Virgen del Mar. Desde luego que en cuanto al simbolismo de lo que representa la ráfaga, claro, va totalmente acorde. O sea, claro, que no, esto no es un capricho. Claro, como prácticamente nada que se le coloca en imágenes, porque es que a mí me gusta. No, sino que tiene su sentido detrás, ¿no? Entonces, bueno, no me parece mal. Juanmi, ¿cómo ves tú, valora la inclusión, ¿no? De esta pieza en la estética de la Virgen? A ver, yo la nota discordante un poco. A mí me chirría la ráfaga, la verdad. Yo la ráfaga no le veo hueco, sobre todo a ver cómo queda eso. y sobre todo, la imagen de la Virgen es muy pequeñita y la corona de Granda es bastante... Es una corona que a ver cómo queda la ráfaga ahí. O sea, es decir, va a poner... La corona no es cualquier cosa también. Entonces, tiene que estar en consonancia con la orfebrería que tiene la Virgen, con la imagen y con la amplitud que se le da a ese manto. Claro, sí es cierto que puesto. Creo que por contextualizar, Juanmi, para seguir comentándolo, tengo entendido que la propia joyería que está haciendo o que ha diseñado ya ese rostrillo será quien diseñe también esta ráfaga, que ya el propio rostrillo parte de tratar de asemejarlo en cierta forma a esa corona de la coronación. Entonces entiendo que se tendrá muy en cuenta esas dimensiones para la ráfaga. Me entiendo que sí, si se tiene... Yo es que el proyecto todavía no lo hemos visto, ¿no? Pero si se tiende a que sea de esa calidad, pues evidentemente estará acorde a ello, ¿no? Yo hubiera hecho una pena de carrete, como las que aparece la Virgen en las fotos antiguas, que tengo muchísimas ganas de ver una pena de carrete, pero bueno, es que son gustos que uno tiene, ¿no? Pero bueno, a ver cómo queda, ¿no? Dicho todo esto, por ir concluyendo un poco con ciertas conclusiones, con ciertas reflexiones de todo lo que hemos hablado, ¿creéis por tanto que la hermandad acierta en cuanto a la apuesta en concreto de estas tres piezas patrimoniales en cuanto a ese contexto patrimonial que tiene la propia hermandad? Hombre, ¿Quién primero? A ver, Juan, cuéntame. Yo creo que
hay gente que le parecerá mejor, otra gente que le parecerá peor. Al fin y al cabo es un patrimonio que engrandece a nuestra patrona, o sea, y solo lo va a llevar ella, no lo va a llevar ni el hermano mayor ni la camarera, lo va a llevar ella en sus sienes y sobre su hombro. Entonces, por eso tenemos que estar contentos, porque se engrandece el patrimonio de la Virgen. Otra cosa es que te guste más o te guste menos. ¿Que se podría haber hecho otra cosa? Pues sí. ¿Se ha hecho? Pues no. ¿Y qué pasa? Pues es que no, la Junta de Gobierno es soberana y yo creo que todo lo que sea engrandecer el patrimonio de la Virgen, bienvenido sea. Claro, yo lo decía sobre todo Es más bien políticamente que correcto, pero... estoy totalmente de acuerdo, Juanmi, pero es verdad que no sé si quizá por vamos a decirlo así, ¿no? Por un orden de prioridad, ¿no? De que digáis, jolín, pues yo creo que quizá podría venir mejor algo diferente o no, por eso lo pregunto, Javi. No, yo creo que el patrimonio, el ajuar de la Virgen del Mar necesita un poco de, bueno, de incremento, de enriquecimiento, como queramos llamarlo. Yo venía precisamente, repito, hablando con Pepe Luis de que incluso el que ya tiene necesita, bueno, pues sustitución de piezas que a lo mejor de elementos que no son de la calidad que debería. Yo incluso creo que hay mantos que directamente deberían de dejar de ponérsele a la Virgen, porque creo que tiene otros de mejor calidad y creo que la imagen en sí requiere de piezas de mayor calidad, y creo que estas piezas tienen la calidad de pertenecer a este ajuar. Especialmente, repito, me gusta poner en valor el rostrillo porque han sido muchos los devotos de la Virgen del Mar que a lo largo de los años le han donado piezas de joyería de sus familiares, de sus antepasados, y que bueno, pues llevan muchos años guardadas en una caja fuerte. Entonces me gusta poner en valor el que por fin se vayan a ver en uso estas piezas, aunque sea fundida y bueno, formando una nueva pieza. Nos hemos comentado antes de despedirnos que precisamente ese rostrillo, Javi, creo recordar que leía del compañero Álvaro Hernández cuando salió a la luz esta noticia, se ha tratado de realizar en base o teniendo muy presente y de forma muy minuciosa la propia fisionomía de la Virgen, para que el cómo se resalta la cara de la Virgen, hablamos de una imagen de dimensiones relativamente pequeñas, que se ha tenido muy presente también. Sí, o sea, no solo lo estético me refiero, sino lo práctico de su hablaba uso. hace un ratillo también con Pepe Luis esto mismo, ¿no? Que la prueba que han realizado ya no sé si de la maqueta, ¿no? De una primera fase, ¿no? Del rostrillo, que me consta que está ya avanzado. La prueba que ya se ha hecho sobre la imagen hace una semana fue del gusto de todo el que la vio. Con lo cual entiendo que sí, es verdad que los rostrillos le cambian mucho la fisonomía, la forma de ver a la Virgen, especialmente en el camarín. Yo creo que como le queda, por ejemplo, el de la coronación, no le quedan ninguno de los demás, de los que tiene de capilla, y al final, bueno, Hombre, claro. no creo que todo sea la calidad, creo que también la forma y cómo le encajan en la cara, creo que hay bastante diferencia. Y en este caso, pues Pepe me destacaba eso, ¿no? Que viene a querer destacar más el rostro, a que se vea mejor la imagen de la Virgen, que no se vea comida por la propia orfebrería, sino que sea pues lo que tiene que ser, ¿no? Un atributo, un adorno que resalte más que esconda, ¿no? Que hunda. Pues dicho esto, Juanmi y Javi, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, por estar en el programa. Decía al principio que no iba a servir para aprender muchas cosas, ya han visto que efectivamente ha sido así. Y lo dicho, muchísimas gracias, Juanmi. Me despido primero de ti, desde Madrid, desde donde te conectas con nosotros para comentar todo estos asuntos. Y ya sabes, amigo, que las puertas del programa las tienes siempre abiertas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Javi. Y querido amigo Javi, también muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Siempre. A ti te tengo más cerquita, te tengo más a mano. No mucho más, no sé si mucho más fácil que a Juanmi, pero sí más cerca. Muchísimas gracias, amigo, y estamos siempre atentos a todas estas cuestiones que rodean a nuestra Semana Santa y que son dignas de comentar. Así que muchísimas gracias por tus palabras, por tus aportaciones, y muchísimas gracias a vosotros también, que nos habéis acompañado en este primer programa de 2026. Y como no, os tengo que decir que queda muchísima temporada por delante, programas muy interesantes, y queremos que nos acompañéis cada jueves aquí en Interalmería Televisión para disfrutar del mundo cofrade almeriense. Nos despedimos ya y os esperamos la próxima semana, como digo, aquí en Interalmería Televisión. Hasta entonces.